en, en Lucas 1. Lucas 1. Estaba viendo, aquí quiero entrar al versículo, comenzar por ahí el versículo 26 del capítulo 1. 16. 26, 20, 26, 26. Ahí está. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí nomás vamos a leer por el momento. Más adelante vamos a leer un poco más. Eh, Estaba pensando en esta escena tan increíble, que esta jovencita, que sabemos que era una mujer, eh, era una señorita, en el día de hoy hubiera, sería considerado un adolescente, eh, pero en esos días ya una mujer de 14, 15 años de edad ya era preparada para casarse. Eh, y eso eran las costumbres de esos tiempos. Uno piensa en su hija, eh, cada uno de nosotros hemos tenido hijas que han cumplido los 13, 14, 15 años de edad, y sabemos que no eran maduras y no son maduras para ser dueñas de casa o tener hijos, ¿verdad? Y nosotros queremos protegerlas de las inmundicias del mundo, queremos protegerlas de las cosas que pueden dañarlas, y eso es algo que es muy presente en los padres, como los cuatro de nosotros que nos encontramos aquí. Y también, obviamente, la señora Celia, como una madre, también tendría esa preocupación. Pero aquí el ángel Gabriel aparece a María. Y quiero ver las cosas que me resaltan en este capítulo. Y en este capítulo, o esta porción, yo veo tres cosas
que siempre me han llamado la atención. Primeramente, vemos como en el versículo 28, eh, ahí dice el versículo 28, no sé si el hermano Miguel lo tiene ahí, el versículo 28, y vamos a seguir de ahí, y dice, gracias hermano, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Bueno, en realidad eh, eh, es algo que eh, me llama la atención, dice, muy favorecida. En realidad son cuatro cosas que me llaman la atención, pero salve muy favorecida. Ahora, imagínese cómo se sintió ella, favorecida, favorecida por Dios. Una de las cosas que eh, pienso, hermanos, eh, usted en algún momento, hágase esta pregunta, es como retórica, se ha sentido favorecido por Dios. ¿Se ha sentido así alguna vez? Eh, en muchos momentos en mi vida lo he sentido. No de una, como soy un hombre favorecido por Dios porque soy mejor que los otros, o soy esto más que las otras personas alrededor. Eh, el ángel Gabriel dice a esta niñita, le dice, eres favorecida. Lo que significa eso es que ella cumplía en su carácter, en su manera de ser, su perspectiva de Dios. Esa, esa era la razón porque Dios podía venir a la vida de María y decirle, eres favorecida, porque ella era una mujercita que realmente cumplía con lo que Dios buscaba en una persona. Ahora, eh, no lo he leído, pero un amigo mío, eh, a ver, ya, ahí. eh, un amigo mío ha escrito un artículo, no lo he leído, entonces no puedo comentar. Es interesante. Y el artículo es, ¿podría haber dicho no? María, así es el artículo. Lo escribió esta semana pasada y desafortunadamente no tuve el tiempo para leerlo. A lo mejor en otra ocasión les cuento lo que él dijo. Pero eh, yo veo a ella y dice muy favorecida. Pero de ahí, la próxima frase que dice, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendito tú entre las mujeres. Entonces, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, hay versiones de la Biblia, especialmente en inglés, que no, no dicen esto, no dicen bendita tú entre las mujeres. Creo que a lo mejor es una de esas cosas que hay de dos mentes que posiblemente no se encuentra. Pero sabemos una cosa, que era favorecida y el Señor estaba con ella. Cuando nosotros somos salvados, cuando Dios toca nuestras vidas, automáticamente nosotros somos bendecidos, favorecidos en la presencia del Señor y también el Señor está con nosotros por el hecho que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. De ese momento en adelante, Dios estaba muy claramente con María. Eh, ahora, versículo 29 nos dice que ella cuando le vio se turbó por sus palabras. Se turbó por sus palabras. Estaba pensando, ¿qué significa ser
una persona ser turbado por las palabras. Bueno, yo creo que lógicamente podemos ver que ella eh, se turbó, estaba así, porque ella revela la humildad que María tenía en su vida, la humildad y sinceridad ante Dios. Cuando Dios toca nuestras vidas, muchas veces sabemos que el hombre arrogante, la mujer pecadora, la mujer envidiosa, el hombre grosero, Dios habla a esa persona, pero Dios no puede obrar con esa persona hasta que se humille delante de Dios. Nosotros sabemos que la arrogancia, el orgullo es un pecado muy dañoso a la vida de cualquiera persona, muy dañoso. Puede dañar esa persona hasta el punto en que pueden llegar a rechazar a Dios completamente. Y eso es lo que vemos muchas veces en el mundo. No, si yo puedo llegar bien al cielo, pero lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a mi gusto, lo voy a hacer en la manera en que yo pienso que puedo llegar al cielo. Lo que nosotros podemos aprender de María es realmente la humildad y la sinceridad que ella tenía ante Dios. No sé si usted lo hace, hermano, pero yo personalmente puedo decirles que es una de las cosas que yo pido al Señor que siempre me ayude a ser un hombre más humilde. Se lo digo con toda sinceridad. Esa es una de las cosas que yo pido al Señor. Especialmente eh, ahora ya madurando, por decirlo así, creciendo en mis años, yo estoy en una posición más de influencia y ejemplo a jóvenes y a los que vienen por detrás, no tanto a los adolescentes como antes. Antes, cuando tenía los 20, 30 años de edad, hasta los 40 años de edad, tenía una influencia con los jóvenes así de los 15 a los 20. Yo ya no tengo tanta influencia porque me ven más como un papá, pero a los que son ya 20, de 28 años para arriba, de esa edad, cuando ya están formando sus familias, eh, y yo veo a mis hermanos aquí, ustedes también, tienen esa influencia y lo que necesitamos, hermanos, es humildad. Esto me enseña María, la humildad con que ella vivía, la humildad y la sinceridad que ella tenía en su vida. Entonces ella pregunta, ¿qué salutación es esta? Y ella dice, y entonces ella demuestra esta parte de esta parte. Sabemos que muchas de las muchachas de ese tiempo, ellas esperaban y les encantaría ser la madre de Jesús o la madre del Mesías. No tenían ni idea cómo iba a llegar, no tenían ni idea de la situación, cómo iba a hacer Dios esto. Y eso le tomó de sorpresa, pero tocó el corazón de una jovencita que realmente ya había estado practicando y esperando la guía de Dios. Y yo creo que no sabemos si le, si le hubiera cruzado la mente a María, pero sabemos que ella tenía esa disponibilidad de tener o de ser la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque ella entendía lo que era ser humilde y sincera delante de Dios. Ahora, ella pregunta, ella piensa qué tipo de salutación sería esto. Ahora, yo creo que muchas veces nosotros pensamos que cómo escribió esto Lucas.
el doctor Lucas, acuérdense, era médico, no con toda la designación del día de hoy, ¿verdad? No con toda la designación de cómo se forman los médicos en el día de hoy, pero tenía esa formación. ¿Me escucha bien, hermano? Ah, ya. Sí, Entonces, hermano, te ah, ya, escuchamos bien. muy bien. Entonces vemos cómo esta mujer escucha lo que, o mejor dicho, cómo Lucas lo escribió. Y Lucas, acuérdese, yo creo que tuvo un momento en que se sentó con María y dijo, cuénteme acerca de esto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribe los detalles, porque como médico tiene que ser detallista y ver todos los detalles. ¿Cómo se sintió usted cuando se acercó Gabriel? ¿Qué pensó? Y ella hubiera dicho, yo pensé, ¿qué tipo de salutación sería esto? Pero ella después le dice a él, ¿pero sabes lo que el ángel dijo? Él dijo una cosa, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La aplicación que quiero hacer, tal cual como hemos hecho la aplicación de la humildad y la sinceridad de María, ¿qué vemos aquí? Vemos que cuando el ángel le dice, María, no temas, él la está como protegiendo, la está tomando en ese momento y la está tratando de no sé, empapar, eh, eh, a- apañar, él la está tratando de realmente protegerla y decir, no temas. Esto no es algo difícil en el sentido que, porque Dios es contigo y tú eres bendita, pero porque has hallado gracia delante de Dios. Allá donde está. Ella halló gracia delante de Dios. La segunda oración que intento hacer en mi vida, que me enseña María, es esta. Señor, permíteme hallar gracia delante de ti. No solamente le pido por humildad y sinceridad, pero también gracia delante de Dios. No sé, hermanos, eh, cuando leo estas palabras, digo, cuando el Señor mira a mi vida en una forma personal, Él encuentra una persona que realmente demuestra la gracia de Dios en su vida. María no era una persona que no era creyente, ella era una verdadera creyente. No, Dios no había sacado a una mujer que bueno, se va a embarazar y ahí se va a transformar. No, Dios solamente puede obrar con aquellos que permiten ser usados y, y realmente formados más en la manera que Dios desea, pero tienen ya una disposición, una predisposición, porque ha hallado gracia delante de Dios. Ustedes, no sé si hacen esto, pero yo lo hago. Muchas veces ah, una persona me dice, pero ¿cómo puede esta persona actuar de esa manera? Y se llama creyente. El problema es que no han practicado la gracia de Dios en su vida. Esta semana, aquí, aquí lo digo con temor, por eso estoy pausando. Hay un hermano que ha trabajado aquí entre los hermanos, un obrero entre los hermanos chinos, pero con el lado de los hermanos chinos. Él llegó aquí hace unos años
4 o 5 años. Yo lo conocía de antes. Y lo digo con temor, hermanos, pero es un hermano muy, muy soberbio. Y desafortunadamente aquí en la iglesia, esta semana, el viernes me contaron que han tenido que despedirlo de la obra del Señor aquí. No por una falta moral, pero por falta de humildad. Es cosa seria. Y sin embargo yo lloré porque me da pena, porque este hombre por todos estos años no ha aprendido, porque no ha practicado, no ha tenido esa gracia delante de Dios. Yo veo al hermano, a María aquí, y él le dice, no temas, no temas, le afirma. Ella es una jovencita, tiene falta de seguridad porque has hallado gracia delante de Dios. Busquemos eso, hermanos, 2 oraciones, realmente ser humildes delante del Señor y también que seamos personas que Dios puede decir de nosotros, he hallado gracia en la vida de este hermano, he hallado gracia en la vida de esta hermana. Ahora, ¿qué más nos enseña aquí? Aquí nos enseña un poco más abajo, dice, no teméis, como leímos, pero más adelante ella hace las preguntas, con sinceridad hace las preguntas que corresponden, ¿no? Y al final vemos como en el versículo 35, por ahí, el ángel le explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, está también ha concebido hijo en su vejez. Y ahí dice el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero versículo 37 tiene la última cosa que quiero destacar. Y que dice, porque no nada hay imposible para Dios. He hablado de 2 oraciones, esa es la tercera oración que he intentado de implementar en mi vida. Dios, te pido que hagas lo imposible. Y eso no es cosas que son beneficiosas para mí, por decirlo de esa manera. No es que uno pide al Señor, hazme un millonario. Es el evangelio de prosperidad. Nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo más precioso, más profundo, más cerca del corazón de Dios. Dios, confiamos en ti. No hay nada imposible para Dios en todo aspecto de nuestras vidas. Entonces, estas 3 oraciones, hermanos, quiero decirles que son oraciones que debemos hacer, que nos enseña María, humildad, sinceridad. Y lo que vimos, no solamente que era favorecida, y también que nosotros no temamos a Dios, o no temamos cualquier situación, coraje en cualquier situación, y oramos al Señor por ayuda en eso. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice en eso? No tiene déjelo ahí, hermano Miguel, pero más arriba cuando estábamos leyendo cómo
ella ha hallado gracia delante de Dios. Entonces, esas dos y esta tercera oración, Dios, de las cosas que son imposibles, úsame. Entonces, cuando nosotros hallamos gracia delante del Señor, cuando estamos en una posición, en una actitud de humildad y sinceridad en nuestras vidas, ahí Dios puede hacer lo imposible. En ese momento Dios puede alcanzar almas. En ese momento Dios puede hacer su obra. Pero ¿qué vemos? La última cosa que nos enseña aquí, versículo 38. ¿Qué dice María? He aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, ahí es donde está la oración o la petición de María. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Podemos decir eso con todos nuestros corazones? Dios, haz conmigo conforme a tu palabra. No sé si eh, lo he hecho así de una manera tan sincera. Y voy a decirles, hermanos, esta semana que viene, por lo que pasó esta última semana con este hermano, y esto en cierto sentido me ha estremecido, aunque yo lo conozco y conozco la actitud de este hermano, me da mucha pena, porque en realidad a uno no le gusta ser un hermano, tener un momento de fracaso, no es un momento de victoria, no es un momento de, ay, se lo merece. No, cuando un hermano, por soberbia, el Señor le hace entender las cosas importantes de su vida, en realidad es un momento de medir y decir, Dios, ¿soy yo uno de esas personas? Uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿Y quién nos enseña? María, la madre del Señor Jesús, una mujer bendita entre las mujeres. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica se ha venerado mucho a María. Desafortunadamente, sabemos que era una mujer común y corriente, pero era una señorita que estaba a la disposición y de la disponibilidad de Dios, porque Dios había hallado gracia en su persona. Oremos estas cosas, hermanos, y que al final de esa, de esas oraciones podemos decir, y Dios, aquí estoy tu siervo, haz conmigo conforme a tu palabra. Una señorita que nos ha enseñado, ¿no? Que nos ha enseñado cosas profundas y cosas que realmente necesitamos para seguir adelante en nuestro servicio para el Señor. Damos gracias al Señor por su bondad y que así sea para su gloria. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Pensamos en lo que hemos visto en cuanto a esta porción de la palabra de Dios y estas tres cosas que son respaldadas con su actitud al final, que realmente María nos enseña, que sean oraciones sinceras nuestras y que nosotros seamos aquellos que realmente lo ponemos por obra. Lo hacemos para tu gloria y para tu honra, Señor. Y aunque somos distintas personas, cada uno de nosotros podemos llegar a ese lugar, al pie de la cruz, donde tú diste tu vida, al Señor, oh Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo.
pero sabemos que Él venció la muerte, venció el pecado, venció todo, porque no hay nada que es imposible para Dios. Ayúdanos, Señor, a realmente encontrar gracia en tu presencia, delante de tus ojos, para servirte con más fidelidad, con más deseo. Y te pedimos que seamos hermanos desarrollados para la gloria del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.